Welcome a Código Financiero. En el video de hoy vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en el mercado de la plata, más allá de los titulares y del simple movimiento del precio. No se trata solo de que la plata esté en niveles históricamente elevados, sino de entender qué fuerzas financieras, macroeconómicas y estructurales están detrás de este comportamiento. Primero, vamos a poner el movimiento reciente en contexto. La plata no se está moviendo sola. Está avanzando junto con el oro y otros activos considerados defensivos dentro de un entorno de mayor volatilidad en los mercados globales. Esto refleja un cambio en el apetito por riesgo y una mayor sensibilidad de los inversionistas a la incertidumbre macroeconómica, más que un evento aislado. Después, vamos a explicar por qué el mercado se está moviendo. Analizaremos el papel de las expectativas de tasas de interés, el comportamiento del dólar y cómo los cambios en la percepción de riesgo están influyendo en los flujos hacia los metales preciosos. Esto sugiere que la plata está funcionando como un reflejo de tensiones más amplias en el sistema financiero, no simplemente como una operación especulativa. También vamos a entrar en la estructura del mercado, diferenciando entre el mercado de papel, futuros y ETFs, y el mercado físico. Veremos cómo los flujos financieros pueden mover el precio más rápido, mientras que la demanda física responde con otro ritmo, influida por inventarios, logística y primas. Esta interacción ayuda a entender por qué, en ciertos momentos, pueden aparecer diferencias entre lo que muestra el precio y lo que ocurre en los canales físicos. Finalmente, vamos a presentar un marco de escenarios, no para hacer predicciones, sino para entender los riesgos al alza, los riesgos a la baja y las condiciones que podrían cambiar la dinámica actual. Si las tensiones macro continúan, el interés por la plata podría mantenerse. Si el entorno se estabiliza, podrían aparecer fases de consolidación. Todo esto lo vamos a desglosar paso a paso para que entiendas no solo qué está pasando con la plata, sino por qué está pasando, aquí en Código Financiero. En las últimas sesiones, el mercado de la plata ha mostrado un movimiento alcista significativo dentro de un entorno caracterizado por mayor volatilidad en múltiples clases de activos. Este avance no puede analizarse de forma aislada, ya que ocurre en paralelo con movimientos similares en el oro y en otros instrumentos considerados tradicionalmente como refugio, lo que sugiere un cambio más amplio en el comportamiento de los inversionistas. Más que centrarse únicamente en el nivel específico del precio, es importante observar la dirección y el contexto en el que se produce este movimiento. La subida de la plata refleja un entorno donde los mercados están procesando nuevas fuentes de incertidumbre, tanto a nivel macroeconómico como geopolítico. En este tipo de escenarios, los metales preciosos tienden a beneficiarse no solo por su rol histórico como reserva de valor, sino también como herramientas de diversificación frente a otros activos financieros. El comportamiento reciente también coincide con un aumento en la volatilidad en los mercados de renta fija y divisas. Cambios rápidos en las expectativas sobre tasas de interés, así como movimientos en el dólar estadounidense, han generado un entorno donde los inversionistas buscan activos que puedan ofrecer cierta protección frente a escenarios de mayor inestabilidad financiera. Esto no implica necesariamente una visión uniforme del mercado, sino más bien una mayor dispersión de opiniones y estrategias. Desde una perspectiva de mercado, el avance de la plata puede interpretarse como una respuesta a condiciones más amplias de liquidez y apetito por riesgo. En periodos donde los participantes perciben un aumento en riesgos sistémicos o en incertidumbre macro, suele observarse una reasignación gradual de capital hacia activos considerados más defensivos. Esto refleja un ajuste en portafolios más que una reacción puntual a un solo titular o evento. En este sentido, el precio de la plata actúa como una señal, no como el origen del movimiento. El mercado está incorporando información sobre el entorno económico, las políticas monetarias y el comportamiento de otros activos financieros. Esto sugiere que el contexto actual es el resultado de múltiples fuerzas que interactúan, más que de un solo factor dominante. Entender esta acción del precio como parte de un proceso más amplio permite analizar la plata no solo como un metal, sino como un indicador de cómo los inversionistas están interpretando el balance entre riesgo, liquidez y protección de valor en el entorno actual. Para entender por qué la plata ha mostrado este comportamiento, es necesario observar un conjunto de fuerzas macroeconómicas y financieras que están influyendo simultáneamente en los flujos de capital. Más que un solo detonante, el movimiento parece reflejar una combinación de cambios en expectativas, condiciones de liquidez y ajustes en el posicionamiento de los inversionistas. Una posible explicación es la evolución de las expectativas sobre política monetaria. Cambios en la percepción del mercado respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés tienden a tener un impacto directo en los metales preciosos.
Cuando los inversionistas anticipan un entorno de tasas más bajas o una menor capacidad de los bancos centrales para mantener condiciones monetarias restrictivas, los metales como la plata y el oro suelen volverse relativamente más atractivos como alternativas de preservación de valor. Esto también se relaciona con el comportamiento del dólar estadounidense. Un dólar más débil, o incluso una mayor incertidumbre sobre su fortaleza futura, puede favorecer flujos hacia activos denominados en dólares que funcionan como cobertura. Esto refleja una dinámica clásica de los mercados internacionales, donde la relación entre divisas y materias primas juega un papel importante en la asignación de capital. Otro factor relevante es el entorno general de riesgo en los mercados financieros. Episodios de mayor volatilidad en acciones, bonos o crédito suelen aumentar la demanda por activos percibidos como más defensivos. En este contexto, la plata puede beneficiarse tanto por su rol como metal precioso como por su función dentro de carteras diversificadas. Esto sugiere que parte del movimiento puede estar impulsado por decisiones tácticas de gestión de portafolios, más que por una visión estructural inmediata sobre el mercado de metales. El posicionamiento de los participantes también es un elemento clave. Cambios en la exposición de fondos, operadores institucionales y otros grandes actores pueden amplificar movimientos de corto plazo. Si el mercado estaba previamente posicionado de manera más cautelosa, una revisión de expectativas puede generar ajustes rápidos que se reflejan en subidas más pronunciadas. Finalmente, el entorno macro más amplio, incluyendo niveles de deuda, tensiones fiscales y preocupaciones sobre crecimiento económico, también influye en la percepción del valor relativo de los metales. Esto refleja una búsqueda de activos que puedan funcionar como cobertura parcial frente a escenarios menos favorables. En conjunto, estos factores sugieren que el movimiento de la plata no responde a una causa única, sino a una interacción de expectativas monetarias, dinámicas de divisas, gestión de riesgo y cambios en el posicionamiento. Esto refuerza la idea de que el comportamiento actual debe interpretarse dentro de un marco macro y financiero más amplio, donde la plata actúa como un reflejo de esas tensiones y ajustes en el sistema. Más allá del movimiento del precio, una parte fundamental para entender el comportamiento reciente de la plata es analizar cómo ha respondido la estructura del mercado, especialmente la interacción entre los mercados financieros, como futuros y ETFs, y el mercado físico. Esta distinción es importante porque ambos segmentos pueden reflejar dinámicas diferentes, incluso cuando el precio de referencia es el mismo. En el mercado de futuros, el aumento en la actividad sugiere un mayor uso de contratos para obtener exposición rápida al metal. Esto refleja una respuesta típica en entornos de mayor volatilidad, donde los participantes institucionales ajustan posiciones con instrumentos líquidos y estandarizados. En este contexto, el precio puede verse influido por flujos financieros, cambios en márgenes, gestión de riesgo y ajustes técnicos, más que por transacciones físicas inmediatas. Los ETFs respaldados por plata también juegan un papel relevante. Los flujos de entrada o salida en estos vehículos pueden amplificar movimientos, ya que funcionan como un puente entre inversionistas financieros y el mercado del metal. Cuando aumentan las compras de ETFs, esto puede generar demanda adicional de plata física por parte de los custodios, pero el proceso no siempre es inmediato ni proporcional. Esto sugiere que parte del movimiento puede estar impulsado primero por decisiones financieras, con el mercado físico respondiendo en una segunda etapa. Al mismo tiempo, los canales físicos muestran señales que pueden diferir del comportamiento del mercado de papel. En ciertos segmentos como distribuidores, casas de moneda y mercados mayoristas, la demanda física parece más firme, con tiempos de entrega más largos o primas que no siempre se ajustan de forma inmediata al precio spot. Esto refleja fricciones naturales entre el precio financiero y la disponibilidad real del metal en formas específicas. Una posible lectura es que el mercado financiero está reaccionando con mayor velocidad a los cambios macro, mientras que el mercado físico responde de manera más gradual, influido por inventarios, logística y patrones de compra más estables. Esta diferencia de ritmo puede generar periodos donde ambos mercados parecen alineados, así como momentos donde se observa cierta divergencia. Esto no implica necesariamente una disfunción estructural, pero sí resalta que el precio de referencia se forma principalmente en mercados financieros, mientras que el mercado físico refleja condiciones más locales y específicas. En entornos de alta volatilidad, estas diferencias pueden hacerse más visibles. En conjunto, el comportamiento reciente sugiere que los flujos financieros han sido un impulsor importante del movimiento, mientras que la demanda física actúa más como un factor de confirmación o de soporte subyacente. Esto refleja una interacción continua entre ambos segmentos, donde la estructura del mercado influye en cómo y con qué velocidad se transmiten las señales macro hacia el precio y la disponibilidad real del metal.
Al evaluar la evolución futura del mercado de la plata, es más útil pensar en términos de escenarios condicionados que en predicciones específicas. El comportamiento reciente refleja un entorno donde los factores macroeconómicos y financieros tienen un peso dominante, por lo que cualquier cambio en estas variables podría modificar rápidamente la dinámica actual. En un escenario donde la incertidumbre macroeconómica se mantenga elevada, es posible que el interés por los metales preciosos continúe siendo sólido. Si las condiciones de volatilidad en mercados de renta fija, divisas o acciones persisten, esto podría seguir favoreciendo flujos hacia activos considerados defensivos. Esto sugiere que, bajo estas circunstancias, la plata podría mantener un nivel elevado de atención por parte de inversionistas institucionales y gestores de portafolio, como parte de estrategias de diversificación y gestión de riesgo. Por otro lado, también existen riesgos a la baja que deben considerarse. Un fortalecimiento sostenido del dólar, una estabilización clara en las expectativas de tasas de interés o una reducción en la volatilidad general de los mercados financieros podrían disminuir el atractivo relativo de los metales. En ese tipo de entorno, parte de los flujos recientes hacia la plata podrían revertirse, dando lugar a correcciones o periodos de consolidación. Esto refleja la naturaleza cíclica del interés por activos refugio, que suele aumentar y disminuir en función del contexto macro. Un escenario intermedio o neutral implicaría una fase de consolidación donde el mercado procese la información reciente y evalúe nuevas señales económicas. En este caso, el precio podría moverse dentro de rangos más definidos, mientras los participantes esperan mayor claridad sobre la trayectoria de la política monetaria, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Esto sugiere que la volatilidad podría disminuir temporalmente, aunque sin eliminar por completo los riesgos en ambas direcciones. También es importante considerar factores estructurales de más largo plazo, como la demanda industrial, los costos de producción y la evolución de la oferta. Si bien estos elementos tienden a influir de manera más gradual, pueden actuar como fuerzas de fondo que condicionan el equilibrio entre oferta y demanda a lo largo del tiempo. Esto puede limitar o amplificar los efectos de los flujos financieros en determinados momentos. En conjunto, la perspectiva para la plata depende menos de un solo factor y más de la interacción entre política monetaria, fortaleza del dólar, condiciones de liquidez y sentimiento de riesgo. Esto sugiere que el entorno seguirá siendo dinámico y sensible a nuevas informaciones. Más que un camino lineal, el mercado probablemente continuará ajustándose a medida que los participantes reevalúan constantemente el balance entre riesgo, protección y oportunidades dentro del contexto macroeconómico más amplio.